detente donde estás, porque hay una revelación que acaba de circular en los últimos días que obliga a reinterpretar desde el principio absolutamente todo lo que creías entender sobre la situación de Rubén Rocha Moya, sobre lo que Sheinbaum está haciendo en privado mientras dice una cosa en público, y sobre el tamaño real del problema que Morena tiene con Washington de cara a las elecciones de 2027. Y cuando tengas el cuadro completo, con todos sus nombres y con todas sus capas, vas a entender por qué esta historia es mucho más grande de lo que los titulares de 3 renglones están mostrando. Arrancamos con la distinción que lo cambia todo, porque hay 2 palabras que en la narrativa oficial se están usando como si fueran sinónimas y no lo son: protección y custodia. Suenan parecido. Implican a primera vista lo mismo: un hombre rodeado de personal de seguridad, elementos armados vigilando sus movimientos, una presencia institucional a su alrededor. Pero la diferencia entre una y otra es la diferencia entre alguien a quien el Estado cuida y alguien a quien el Estado tiene controlado para un propósito que todavía no anunció públicamente. Rubén Rocha Moya no está siendo protegido por el Estado mexicano, está siendo custodiado. Y esa diferencia que parece semántica desde afuera, tiene consecuencias que transforman por completo la lectura de lo que viene. Eso es lo que está diciendo el consultor en seguridad David Saucedo en entrevista con la revista Proceso. Y antes de que alguien descarte esto como especulación o como una fuente sin peso suficiente, conviene entender quién es Saucedo y por qué lo que publica en Proceso tiene el nivel de atención que tiene. Es uno de los analistas de seguridad más respetados en el circuito político mexicano. Tiene acceso documentado a fuentes de inteligencia en ambos lados de la frontera. Sus análisis han anticipado en múltiples ocasiones movimientos que semanas después se confirmaron como reales con nombre y apellido. Cuando Saucedo habla en Proceso, no está construyendo hipótesis desde su escritorio. Está describiendo lo que sus fuentes dentro del sistema le están contando en tiempo real. Y lo que sus fuentes le están contando tiene una especificidad que no deja margen para la interpretación vaga. El despliegue de elementos de élite de la Secretaría de Marina alrededor de Rubén Rocha Moya en el Palacio de Gobierno de Sinaloa en Culiacán no responde a una lógica de seguridad personal. No está ahí para defender al gobernador con licencia de una amenaza externa. Está ahí para mantenerlo localizado, controlado y disponible en el momento en que en Ciudad de México se tome la decisión definitiva sobre cuándo y bajo qué condiciones se ejecuta su detención formal. La Marina cuida a Rocha Moya, pero no lo cuida de sus enemigos. Lo cuida para que no se mueva antes de que el gobierno federal diga que es momento de moverse. Quédate porque lo que viene a continuación convierte esta revelación en algo todavía más explosivo. Y tiene que ver con quién más estaba mirando al gobernador custodiado en ese palacio de gobierno en Culiacán. La revista Proceso reveló, en la misma investigación que sustenta las declaraciones de Saucedo, que el Palacio de Gobierno de Sinaloa estaba siendo vigilado desde el aire de manera constante. Un helicóptero ligero tipo Little Bird y al menos 6 drones de gran tamaño operando principalmente durante las horas de la noche y la madrugada. Esa vigilancia aérea no era de la Secretaría de Marina mexicana, no era de ninguna agencia de seguridad del gobierno federal. Eran agencias de inteligencia estadounidenses que tenían ubicada la posición exacta de Rocha Moya en tiempo real, que sabían en qué habitación estaba, que registraban sus movimientos dentro del perímetro, que conocían su posición con la precisión que solo da una vigilancia aérea sostenida. Y cuando Proceso publicó esa información, cuando esa revelación pasó de los archivos de inteligencia a las páginas de la revista, algo ocurrió de manera inmediata que dice más sobre la naturaleza real de la situación que cualquier comunicado oficial que haya emitido el gobierno mexicano en semanas. Rocha Moya fue sacado del Palacio de Gobierno en un helicóptero militar. Se fue junto con 2 de sus hijos. Evacuado. Movido a otro punto de resguardo cuya ubicación no ha sido revelada públicamente porque la lección del primer punto de custodia ya fue aprendida de manera muy concreta. Alguien que está siendo genuinamente protegido de una amenaza externa no tiene ninguna razón para huir cuando su ubicación se hace pública. Su protección
debería ser suficiente independientemente de que el mundo sepa dónde está. Alguien que está siendo custodiado como parte de un acuerdo de entrega negociada sí tiene razones muy específicas para moverse, cuando su posición se convierte en información disponible para todos los actores del tablero, incluyendo los que no están en la lista, de los que tomaron la decisión de cuándo y cómo se mueve. Eso es lo que ese movimiento urgente y no anunciado le dice al análisis político. La custodia de Rocha Moya es parte de un proceso que se está negociando. Y ese proceso tiene variables que el gobierno mexicano no controla completamente porque hay otro actor, Washington, que también tiene información en tiempo real y también está influyendo en los tiempos. Denle like ahorita si ya están viendo la dimensión de lo que está pasando. Y suscríbanse porque lo que viene ahora es la parte que el gobierno de Sheinbaum definitivamente preferiría que no existiera en el debate público. David Saucedo lo nombró en su entrevista con Proceso con una frase que tiene la incomodidad de las cosas que son verdaderas y que sin embargo nadie dentro del sistema quiere escuchar en voz alta. El doble discurso de Sheinbaum. Una frase que cuando se entiende con todo su contexto cambia radicalmente la manera en que se procesan las conferencias mañaneras de los últimos meses. El análisis de Saucedo es el siguiente. El discurso de defensa de la soberanía que Sheinbaum sostiene en público, el que dice que México no va a ceder ante presiones externas, el que habla de que si hay pruebas, las envíen y aquí se juzga, ese discurso cumple una función muy específica: mantener la cohesión de una base electoral que llegó a la Cuarta Transformación con la promesa de un gobierno que no se arrodilla ante Washington. Ese discurso es para el electorado de Morena que está mirando cómo su presidenta maneja la presión norteamericana. Pero paralelamente a ese discurso, hay otra conversación que está ocurriendo en otro nivel completamente diferente. Por debajo del agua, en el lenguaje que Saucedo usa literalmente, el gobierno de Sheinbaum está atendiendo las directrices americanas, está coordinando los tiempos de las detenciones, está negociando los términos en que cada pieza del tablero se mueve. El doble discurso no es inconsistencia ni improvisación, es una estrategia deliberada de gestión simultánea de dos audiencias, con intereses que en el corto plazo son genuinamente incompatibles. En público, soberanía y que envíen las pruebas. En privado, coordinación de tiempos y negociación de condiciones. Dos registros. Un solo gobierno. Y esos tiempos que se están negociando en privado entre Ciudad de México y Washington no son neutros ni técnicos. Están directamente atados a algo que el gobierno prefiere no mencionar en el mismo párrafo que las extradiciones. El proceso interno de selección de candidatos de Morena para las elecciones legislativas de 2027. Piensen en la mecánica concreta de esto. Rubén Rocha Moya era gobernador de Sinaloa hasta que pidió licencia bajo la presión de las acusaciones formales en Nueva York. Su estructura política en el estado, sus redes de operadores territoriales, sus contactos en las presidencias municipales, en las alcaldías, en las organizaciones sociales que mueven votos en los distritos electorales del estado, todo ese capital político sigue siendo capital político de Morena independientemente de que Rocha Moya tenga una acusación encima. Si cae antes de que Morena haya consolidado su estructura alternativa en Sinaloa, ese capital político no se transfiere de manera ordenada a otra figura del partido, se evapora. Y en un estado donde hay diputaciones federales, presidencias municipales y todo un tablero electoral que Morena necesita defender o conquistar para mantener su mayoría en el Congreso, eso no es un costo político abstracto, es un costo electoral con consecuencias aritméticas directas. El análisis de los tiempos de las detenciones no puede hacerse sin el mapa electoral de 2027. Y ese mapa es exactamente el que Saucedo dice que está sobre la mesa en las negociaciones privadas entre el gobierno de Sheinbaum y Washington. Espérense porque ahora viene la capa de esta historia que explica por qué Washington no está dispuesto a aceptar la propuesta de que los narcopolíticos sean procesados en México en lugar de ser extraditados. Y esta capa tiene un nombre propio que cualquiera que haya seguido la política de seguridad mexicana en los últimos 5 años va a reconocer de inmediato: el caso Cienfuegos. El general Salvador Cienfuegos Cepeda fue secretario de la Defensa Nacional de México durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
En 2020, agentes de la DEA lo arrestaron en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles bajo una acusación formal de narcotráfico y lavado de dinero. El gobierno de López Obrador presionó de manera intensa y sostenida para que Cienfuegos fuera devuelto a México. Argumentó que un general mexicano tenía que ser procesado en México por el sistema de justicia mexicano. Estados Unidos, en una decisión que sorprendió a muchos analistas de la relación bilateral, accedió. Cienfuegos fue regresado a México con el compromiso explícito de que sería investigado y procesado formalmente por las autoridades nacionales. Lo que pasó después quedó registrado en la historia de la política mexicana como uno de los momentos más costosos en términos de credibilidad institucional que México haya protagonizado en la relación con Washington. La Fiscalía General de la República revisó el expediente y exoneró a Cienfuegos. No solo lo exoneró, poco después el general fue condecorado. Un exsecretario de Defensa, acusado formalmente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de colaboración con el narcotráfico, terminó siendo exonerado y recibiendo honores militares en México. Ese precedente es el que Washington tiene en la memoria activa cada vez que el gobierno mexicano propone que los acusados en la lista de narcopolíticos sean procesados en territorio nacional. La respuesta que viene de regreso es no, sin matices, sin espacio para la negociación creativa. Porque el precedente dice exactamente y con lujo de detalle qué ocurre cuando México se hace cargo de estos casos. El expediente desaparece, el acusado queda libre, y el sistema que debería haberlo procesado lo condecora. Esa es la pared contra la que Sheinbaum está negociando cuando propone alternativas a la extradición. Y es la razón por la que Washington mantiene la presión con las herramientas que tiene disponibles y que afectan a personas reales mucho más allá del círculo político de Sinaloa. David Saucedo lo señala directamente en su entrevista. Las amenazas del secretario de Estado Marco Rubio sobre el cierre de los 53 consulados mexicanos que operan en Estados Unidos no son el producto de una rabieta diplomática ni de una frustración momentánea. Son una herramienta de presión calculada con un propósito muy específico: crear el tipo de costo político que obligue a México a acelerar los tiempos de las entregas. Porque cerrar esos consulados no golpea al gobierno de Sheinbaum en abstracto. Golpea a 12 millones de mexicanos que viven en territorio americano y que dependen de esa red consular para renovar pasaportes, tramitar documentos de sus hijos, acceder a asistencia legal, conectar su vida cotidiana en Estados Unidos con sus derechos como ciudadanos mexicanos. Son 12 millones de personas reales, con nombre y con dirección. Una fracción significativa de ellas son votantes potenciales de Morena en la diáspora. Familias que mandan remesas, trabajadores que tienen intereses directos en que la relación bilateral funcione. Personas que si los consulados cierran, lo van a sentir en su vida cotidiana de maneras muy concretas y muy dolorosas, y que le van a preguntar a su presidenta qué hizo para evitarlo. Esa es la cuerda floja sobre la que Sheinbaum está caminando en este momento preciso. Ceder públicamente en las extradiciones la hace quedar como el gobierno que se arrodilló ante la presión de Washington. No ceder la expone a consecuencias que afectan directamente a su base electoral más vulnerable. Y negociar en secreto mientras sostiene el discurso de soberanía en público la expone exactamente al tipo de contradicción que Saucedo ya nombró públicamente y que una vez que existe en el registro periodístico no desaparece. Suscríbanse y activen la campana, porque lo que sigue es donde esta historia deja de ser el problema de un gobernador sinaloense y se convierte en algo que va a redefinir el mapa político de México de cara a las elecciones de 2027. Mientras Rocha Moya está en un punto de resguardo no revelado en Sinaloa bajo custodia virtual de la Marina, hay dos hombres que estuvieron en el corazón de su gobierno que ya no están en México, que ya están en manos de la justicia americana, y que están haciendo lo que los colaboradores de la justicia americana hacen siempre cuando quieren reducir sus sentencias. Están hablando. Enrique Díaz Vega fue el secretario de Finanzas del gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa. El hombre que manejó los números, que conoce los flujos, que sabe de dónde venía el dinero, a dónde iba y qué pasaba con él una vez que llegaba. Fue localizado en Europa. Antes de que su detención fuera oficializada,
Díaz Vega intentó establecer una negociación directa con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para convertirse en testigo colaborador. Quería acordar los términos de su declaración a cambio de una reducción de sentencia antes de que el proceso formal comenzara. Esa negociación no prosperó en los términos que él buscaba. Fue detenido formalmente en Europa y trasladado a custodia americana. Gerardo Mérida Sánchez fue el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa durante el gobierno de Rocha Moya, el general que encabezaba el aparato policial del Estado en los años en que el cártel de Sinaloa operaba con niveles de impunidad que la acusación formal del Departamento de Justicia de Nueva York describe con una especificidad que no deja espacio para la ambigüedad. Mérida no esperó que lo fueran a buscar a Europa ni a ningún otro país. Tomó la decisión de entregarse directamente. Caminó hasta la garita fronteriza de Nogales, Arizona, y se entregó a las autoridades americanas. 2 hombres, finanzas y seguridad, el que manejó el dinero y el que manejó la policía. Los dos con acceso a información que nadie más tiene sobre cómo funcionó el gobierno de Sinaloa mientras los chapitos operaban en el estado. Los dos dentro del sistema judicial americano. Los dos con incentivos muy concretos para contar todo lo que saben, porque en ese sistema la reducción de sentencia que ofrece la colaboración activa es real y es significativa. Cuando esos 2 hombres declaren ante un gran jurado federal en Nueva York, el expediente que van a construir con sus testimonios va a ser el registro más completo y más documentado que exista sobre la arquitectura del narcoestado sinaloense. No va a ser una reconstrucción periodística, va a ser testimonio legal prestado bajo juramento por personas que estaban adentro, que vieron las reuniones, que conocen los nombres, que procesaron los números, que saben quién sabía qué y cuándo lo sabía. La periodista Anabel Hernández, que lleva años documentando esta historia antes de que ningún medio en México quisiera contarla, ya adelantó en su podcast Narcosistema, en el episodio que tituló El principio del fin de la 4T, una parte de lo que esos testimonios pueden contener. Hernández reveló que René Bastidas Mercado, conocido operativamente como el 00, un lugarteniente de alto nivel del cártel de Sinaloa, le entregó a Rubén Rocha Moya al menos $10 millones para financiar su campaña gubernatorial de 2021. $10 millones, con destinatario específico, con monto específico, con fuente identificada. Ese es el tipo de dato que cuando aparece en la declaración de un testigo colaborador ante un juez federal en Manhattan, con corroboración documental y con la consistencia que exige el sistema judicial americano para admitir un testimonio, se convierte en el núcleo de una condena que se mide en décadas. Y aquí está la parte que pocos análisis están señalando con la claridad que merece. Los testigos colaboradores en el sistema judicial de Estados Unidos no declaran sobre una sola persona. No construyen un expediente que empieza y termina en el sospechoso principal de cada caso. Declaran sobre toda la red, sobre cada persona que participó, sobre cada funcionario que recibió dinero, sobre cada político que estuvo en las reuniones, sobre cada operador que facilitó los acuerdos. Y esa red, en el caso del gobierno de Sinaloa durante los años que cubre la acusación formal, se extiende en múltiples direcciones y a múltiples niveles del organigrama político mexicano de los últimos 20 años. Dale like ahorita si ya estás viendo por qué esta historia no termina con Rocha Moya. Y suscríbete porque lo que sigue son los nombres que hacen que la situación de Morena sea estructuralmente más grave de lo que cualquier comunicado oficial está dispuesto a reconocer. El consultor David Saucedo lo dijo en su entrevista con Proceso con una contundencia que ningún portavoz del gobierno ha podido desmontar con argumentos. Rocha Moya es solo la punta del iceberg. Y no lo dice de manera metafórica, lo dice con nombres específicos de gobernadores en funciones de Morena que, según su análisis basado en información de primera mano, también tienen señalamientos relacionados con el narcotráfico que Washington está documentando activamente. Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California. Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas. Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán. 3 gobernadores en funciones. 3 estados con peso electoral que Morena necesita defender en 2027.
Tres figuras del partido gobernante que, según el análisis de Saucedo, están en condiciones similares a la de Rocha Moya antes de que su acusación formal se hiciera pública. Y hay un cuarto elemento en la lista que eleva la complejidad de toda esta negociación a un nivel que ningún gobierno gestiona cómodamente en público. El general Audomaro Martínez. Cuando el nombre de un general activo de las Fuerzas Armadas mexicanas aparece en una lista de señalamientos relacionados con el narcotráfico en los circuitos de inteligencia americanos, la negociación entre México y Washington deja de ser exclusivamente política y se convierte simultáneamente en un asunto de estabilidad institucional militar. Saucedo lo advierte de manera directa. Negociar la entrega de un general implica llegar a algún tipo de acuerdo con la cúpula castrense mexicana para evitar que la reacción institucional de las Fuerzas Armadas complique o bloquee el proceso. Y ese escenario tiene un precedente muy reciente que todo el mundo con memoria en este debate recuerda perfectamente. Cuando el general Cienfuegos fue arrestado en Los Ángeles en 2020, la presión de la institución militar mexicana fue uno de los factores que impulsó al gobierno de AMLO a presionar con toda su fuerza diplomática para lograr su devolución. Si en este nuevo momento hay que avanzar sobre un general activo y la cúpula militar no está de acuerdo con los términos o los tiempos, esa misma presión institucional puede repetirse. Y para cualquier gobierno, llegar a un conflicto con su propio ejército es un escenario que se evita con todos los recursos disponibles. No te vayas porque ahora viene la parte que conecta todo esto con dos presiones adicionales que están apretando el margen de maniobra de Sheinbaum de manera simultánea y que el gobierno preferiría mantener separadas narrativamente, aunque en la realidad están íntimamente conectadas. Terrence Cole, el administrador de la DEA, fue al Congreso de Estados Unidos y dijo 3 palabras que no admiten lectura optimista para ninguno de los que están en la lista. Esto apenas arranca. No fue una advertencia vaga. No fue el tipo de declaración genérica que los funcionarios hacen para demostrar que están trabajando. Fue la descripción de un plan de trabajo con contenido específico. La DEA tiene expedientes construidos, tiene testigos colaboradores que ya están declarando activamente. Tiene la instrucción política de su propio gobierno de avanzar en esta dirección a la velocidad que los procesos judiciales permitan. Todd Blanche, el fiscal general adjunto de Estados Unidos, lo complementó con la misma claridad. Vendrán más acusaciones, más nombres formalizados ante jueces federales, más expedientes que se convertirán en detenciones. Los periodistas Raimundo Riva Palacio y Anabel Hernández han publicado en distintos momentos fragmentos de lo que sus fuentes describen como una lista más extensa de políticos mexicanos sobre quienes pesan señalamientos vinculados al narcotráfico en los archivos de inteligencia y judiciales americanos. Una lista que no termina en los 10 que ya fueron acusados formalmente en el Distrito Sur de Nueva York. Una lista que sigue expandiéndose a medida que los testigos colaboradores agregan nombres y detalles en sus declaraciones. Y mientras todo esto ocurre en el Frente de Seguridad e Inteligencia, hay 2 presiones adicionales que están comprimiendo el espacio de maniobra del gobierno de Sheinbaum desde ángulos completamente diferentes y que hacen que la ecuación sea todavía más compleja de lo que ya es. La primera llegó el 12 de mayo. La calificadora Standard & Poor's cambió la perspectiva de la deuda soberana de México de estable a negativa. La calificación actual de BBB, que es grado de inversión, está apenas a 2 escalones del terreno especulativo, que es el nivel donde los costos de financiamiento para el gobierno y para las empresas mexicanas se disparan de manera significativa, y donde el tipo de cambio se vuelve estructuralmente más vulnerable. Y dentro de los factores explícitos que ese IPE cita como parte de su razonamiento para ese cambio de perspectiva, está la tensión bilateral entre México y Estados Unidos, evidenciada por el proceso de extradición de Rocha Moya. Eso significa que la manera en que Sheinbaum maneje el caso de los narcopolíticos no es únicamente un asunto de política interna o de relaciones diplomáticas. Es un asunto que los mercados internacionales están calificando y asignándole una prima de riesgo. Si México pierde el grado de inversión, si la calificación cae 2 escalones desde donde está ahora, el costo de esa caída lo paga cada familia mexicana que tiene un crédito hipotecario, una tarjeta de crédito, una deuda de consumo,
atada a tasas que se mueven con la calificación soberana. Lo pagan los precios de los productos importados, que se encarecen cuando el tipo de cambio se deprecia. Lo pagan las empresas que necesitan financiamiento externo y que de repente lo encuentran más caro o menos disponible. SIP no está amenazando con algo que se siente solo en los mercados financieros. Está amenazando con algo que se siente en los bolsillos de las familias mexicanas de a pie. La segunda presión viene del lado comercial. Las negociaciones formales entre México y Estados Unidos sobre el TEMEC arrancan el 25 de mayo. La manera en que México llegue a esa fecha, en el tema de los narcopolíticos, va a ser leída por Washington como una señal directa de qué tan dispuesto está el gobierno de Sheinbaum a cooperar en los temas difíciles cuando la presión es real y no solo declarativa. Si México llega al 25 de mayo, sin haber dado ningún paso concreto y verificable sobre la lista de acusados, Washington tiene un argumento adicional y muy poderoso para presionar en la mesa de renegociación del tratado comercial. Si llega habiendo dado pasos verificables, ese argumento se debilita significativamente. La negociación del TEMESE y la negociación de los narcopolíticos no son dos tableros separados. Son el mismo juego con diferentes fichas. Eso es lo que hace que el doble discurso que Saucedo describió no sea una simple inconsistencia política. Es el resultado de estar atrapada entre tres presiones que son genuinamente incompatibles en el corto plazo y que ninguna decisión disponible puede resolver al mismo tiempo sin generar un costo severo en alguno de los tres frentes. Defender la soberanía en público es necesario para mantener la cohesión de una base electoral que llegó a la Cuarta Transformación con la promesa de un gobierno que no cede ante Washington. Negociar la entrega de gobernadores en privado es necesario para evitar consecuencias económicas y diplomáticas que serían devastadoras en términos de calificación soberana, aranceles y cierre de consulados, y mantener políticamente vivos a esos mismos gobernadores cuya entrega se está negociando es necesario para no desmantelar la estructura electoral que Morena necesita para defender su mayoría en el Congreso en 2027. No hay movimiento disponible que resuelva los tres frentes simultáneamente. Cada decisión genera un costo en alguno de ellos. Y lo que Washington aprendió del caso Cienfuegos es que el tiempo no favorece a México en este tipo de negociación. Cada mes que pasa sin una entrega concreta y verificable es un mes en que la presión disponible puede intensificarse con herramientas adicionales. Los consulados, los aranceles, las acusaciones de nuevos nombres en la lista, la DEA escalando la coordinación con el Pentágono. El inventario de instrumentos de presión que Washington puede activar es largo y variado. El inventario de respuestas que México tiene disponibles que no impliquen un costo político severo en alguno de los tres frentes es corto y se va agotando con cada semana que pasa. Clemente Castañeda, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado, lo resumió con una frase que nadie dentro de Morena quiso escuchar, pero que describe con precisión lo que está ocurriendo en el partido de gobierno. Dijo que Morena se está comportando como armis de Rocha Moya en lugar de como defensores de la legalidad y la justicia. Y añadió que mientras eso continúe, Estados Unidos va a seguir escalando sus amenazas de intervención. El partido que llegó al poder con la promesa histórica de acabar con la impunidad y la corrupción estructural del sistema político mexicano está usando ahora todo su peso institucional para proteger a figuras que enfrentan acusaciones formales de narcotráfico en tribunales del primer mundo. Esa contradicción no puede sostenerse indefinidamente en el tiempo, no porque el gobierno no tenga la voluntad de sostenerla, sino porque las presiones externas que la están atacando desde múltiples ángulos simultáneamente no están cediendo, están aumentando. La DEA dijo que esto apenas arranca. Los testigos colaboradores están hablando ante los jurados. Los expedientes están creciendo con cada nueva declaración. Y el calendario electoral de 2027 está corriendo en paralelo con el calendario judicial americano, con la diferencia de que el primero tiene una fecha límite conocida y el segundo no tiene ninguna prisa. Lo que está claro, sin necesidad de adivinar el desenlace, es que la historia que empezó el 29 de abril, cuando la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York formalizó cargos contra Rocha Moya y 9 funcionarios sinaloenses,
está en sus primeros capítulos, no en el último, no en el penúltimo, en los primeros. El administrador de la DEA lo dijo frente al Congreso americano con una sola frase que no requiere interpretación adicional. Esto apenas arranca. Y lo que ese arranque significa en términos de nombres adicionales, de expedientes que se formalizan, de testimonios que se vuelven condenas, de consecuencias políticas para Morena en los meses que preceden a las elecciones de 2027, es la historia que vamos a seguir contando con el nivel de detalle que merece, mientras los medios convencionales sigan decidiendo que es demasiado incómoda para contarla completa. Dime en los comentarios lo que piensas. ¿Crees que Rocha Moya va a ser extraditado antes de que lleguen las elecciones de 2027? ¿O Sheinbaum va a lograr negociar que sea procesado en México? ¿Y si los exsecretarios Díaz Vega y Mérida abren la boca completamente ante los jurados federales americanos, crees que los nombres que van a salir van a cambiar de manera permanente el mapa político de Morena? El debate es tuyo. Escríbelo abajo.